Bueno, mis amados, les voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Quiero compartir en esta mañana algo que me dio en esta semana el Señor. Y quiero pedirles, tomen sus Biblias, ábranlas en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y ubíquense en el capítulo 42 de Isaías. Isaías capítulo 42. Acabo de caer en cuenta que alguien viene por primera vez, no porque venga por primera vez, sino porque viene renovada en el Espíritu. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 9. Cuando encuentre Isaías capítulo 42, versículo 5, voy a pedirle, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra. Si usted no trajo Biblia, le voy a dar dos consejos. El primero, compre. Es bueno tener Biblia, es necesario. Y el segundo, pues si no tiene, mire la pantalla, creo que ahí va a aparecer la lectura y nos permite entonces compartirla. Ya tenemos Isaías 42 en los versículos 5 en adelante. Bueno, entonces leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Amén. Padre, cierra tus ojos. Padre, te pedimos en esta mañana, danos entendimiento. Dile, Señor, dame comprensión, entendimiento, revelación de tu palabra. Permíteme, Señor, ser bendecido por ella, direccionado en tu voluntad por ella. Y que por tu palabra, Señor, yo encuentre paz, propósito, guianza, poder. Todo lo que esta palabra ofrece para mi vida, que yo lo reciba conforme a tu santa y tu perfecta voluntad. Di conmigo, yo renuncio a todo lo que se quiera oponer. Pensamientos, cansancio, distracciones o insinuaciones de parte de Satanás, de la carne o del mundo. Yo me declaro libre en Cristo Jesús para ser bendecido en este día por una palabra que viene de Dios. Amén y amén. Amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Yo he llamado la predicación de este día el llamado de Dios. Una de las cosas que a través de los años nos hemos dado cuenta es cómo para muchos cristianos, y hablo de muchos porque aún la Biblia lo dice, el pensar en el llamado es ubicarse en medio de un oficio, de un trabajo, de una actividad. La gente habla de mi llamado, dice muchas veces mi ministerio, habla de mi obra, cosas así. Partamos del hecho, mi amado, que la Biblia nos enseña ya en el libro de Efesios capítulo 4, versículo específicamente 12 y 13, habla de que el ministerio
es uno. Habla de la obra del ministerio del Señor, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y que lo que tenemos como privilegio, los que de una u otra manera participamos en él, es una partecita, una cosita ahí dentro del ministerio. Por eso yo siempre he creído que hablar de mi ministerio es correr un riesgo de ego, de arrogancia muy grande. De mí, de mi obra, ese tipo de cosas son peligrosas. Es la obra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos, servimos o participamos o estamos en la obra de Dios, no en la mía. Que yo haga parte y tenga privilegios, esa es la gracia de Dios obrando. Ahora, mi amado, dentro de este marco también nos damos cuenta de que para muchos, llamado es, venga barra, venga cante. Y yo les he repetido, eso no son ministerios, esos son oficios, hermano. Aún el predicar es un oficio. El cantar, el tocar, somos parte de esa obra y cumplimos un oficio. Y en ese contexto, en esta semana yo pensaba, pensando en esto del llamado, pensaba que eso es lo que lleva a que muchas personas se queden en la parte superficial de la vida cristiana, no profundizan, no entienden, no conocen, no viven lo que verdaderamente es el llamado de Dios. Porque se quedan, pues mi llamado es ir los domingos a la iglesia, así llegué tarde, pero llego. No, ese no es el llamado. Es un privilegio poder venir a la iglesia y congregarnos. Es un privilegio ser partícipe de alguna labor. Pero el llamado va muchísimo más allá de ello. Y el mismo Señor nos muestra a través no solo del profeta Elías, sino a través de toda la Biblia, cómo su propósito es precisamente hacernos un llamado. Y podríamos ahí sí decir, mi llamado, porque es personal. El Señor, si bien es cierto, nos insta para que vivamos en unidad de cuerpo, para que nos congreguemos, para que participemos los unos de los otros, sobrellevando cargas los unos de los otros, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Es claro que la relación es personal, la decisión es individual. Y podríamos decir, ay, sí, mi llamado. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, y obviamente entendiendo que nosotros somos el Israel de Dios hoy, la iglesia es el Israel de Dios hoy, hace esa manifestación, esa afirmación, donde clarifica el hecho de que primero Él es Dios, y que no hay otro, y que Él no va a compartir ni su alabanza ni nada con nadie, que es exclusivo para Él. Pero también en el versículo 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Y podemos entonces empezar a entender esto del llamado. Y la primera cosa que podemos entender es que el que llama es Dios. ¿Por qué digo eso? Pues algunos dirán, pues obvio. No, no es obvio. Para muchos no es obvio. Porque si bien es cierto, Dios utiliza gente para afirmar y confirmar el llamado, Él lo hace personalmente. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Mira, mi amado, es claro que es posible que Dios haya usado a quien haya usado para transmitir una palabra, para dar una invitación, para mostrar un testimonio. Pero el que obra, como dice la palabra del Señor, el que da el crecimiento, el que hace la obra en cada uno de nosotros, es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tener claro, el llamado no lo hace cualquiera, lo hace Dios.
Y si tú estás hoy aquí y si tú escuchaste la voz de Dios en algún momento, sea a través de una predicación por radio, por televisión, porque te invitaron, porque lo que sea, es Dios usando a alguien. Y muchas veces Dios permite que pastores, misioneros, hermanos o aún las mismas piedras, porque Dios usa hasta el mismo diablo, nos confirma ese llamado, nos afirma. Había un papito ayer que vino con su hija y escuchaba yo ese testimonio que decía, mi hija, una niña que no creo que tuviera más de 6 años, se la pasa diciéndome, bueno, ¿y cuándo quiere el Señor volver a la iglesia entonces? Que es que así le decía, ¿cuándo será que el Señor quiere volver a la iglesia? Camine y lléveme para la iglesia porque yo sí voy, pero ¿usted qué? Le decía la hija. ¿Ah? ¿Quién cree que está hablando ahí? El llamado lo hace Dios. Y mira, mi amado, es importante entender lo que aquí en el versículo 6 está diciendo el Señor, porque dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Escucha, no te he llamado por capricho, no te he llamado porque seas esto o aquello, no te he llamado en justicia, te he llamado porque hay un propósito, porque hay una naturaleza. El Señor habla de, hay una naturaleza en mí y por esa misma naturaleza mía de justicia es que yo te llamo. De ahí, mi amado, nosotros no podemos menospreciar o tener en poco el llamado. Para muchos, y hablo de muchos porque la Biblia lo enseña, la Biblia habla de que muchos son los llamados. Allá en Mateo 20 lo dice, creo que es versículo 16. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Ahí lo dice en la parábola de los obreros de la viña. Cuando el Señor llamó a unos a las 6 de la mañana, luego a otros a las 7, a las 9, a las mediodía, a las 3, a las 5, a todos les pagó igual y alguno empezó a quejarse y él dijo, la verdad, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y mira, mi amado, yo no sé si tú entiendes eso, pero el Señor Jesucristo se lo manifestó aún de una manera directa a las multitudes. Yo les prediqué hace unos meses atrás el tema de los que son visitantes, simpatizantes y discípulos. Y vimos que la mayoría son esos simpatizantes y esos visitantes. Y la Biblia en el Salmo 91 no dice el que visita morará bajo la sombra. No, ahí dice el que habita. Por eso, mi amado, es claro que el Señor hacía referencias como a la verdad la mies es mucha, mas los discípulos pocos, los obreros pocos. ¿Por qué? Porque los muchos siempre serán los visitantes, los simpatizantes. Los pocos serán los discípulos. Y en esto la confusión lleva a que haya tanto simpatizante que de una u otra manera se hace partícipe de los oficios, mas no del ministerio. Hay muchos participantes de los oficios, pero muy pocos participantes del ministerio, muy pocos edificadores reales del cuerpo de Cristo. Por eso yo les he repetido y yo lo he dicho muchísimas veces, que tú vengas un domingo a la iglesia no te hace cristiano. Como no te hace vaca el irte y pararte en la mitad de un potrero lleno de vacas y comenzar a hacer mu, mu, eso no te hace vaca.
O meterte en la mitad de un parqueadero lleno de carros y comenzar a hacer run, 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 run. Eso no te hace carro. Estar en una iglesia y levantar las manos y cantar no te hace cristiano. Te hace cristiano tener claro el llamamiento. Verdaderamente el entender que eres un llamado de Dios y que es Dios quien te llama. Y que mientras haya vida, dice la Biblia, mientras haya luz, mientras sea de día, haciendo referencia, mientras tengas esta vida, hay oportunidad. Pero se desperdicia mucho y muchas bendiciones. ¿Por qué? Por no comprender el llamado. Por no entender que más allá de un acto religioso o un acomodamiento a unas circunstancias o suplir unas pasiones o necesidades, hay un propósito. Ese es el llamado. La segunda cosa no solo es que el llamado lo hace directamente Dios y viene de parte de Dios, muchas veces afirmado y reafirmado por personas. La segunda cosa es que el llamado es para salvación. En primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el texto ese tan conocido, primera de Pedro 2:9, dice allí: mas vosotros sois, hablándole a la iglesia, hablándole a los salvos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies, para que digas, cuentes, muestres las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha bien, mi amado, el llamado es para salir de las tinieblas y pasar a la luz admirable. Pero en esto, que se te vea, que sea algo que se anuncie, que sea algo que se sepa. En el reino de los cielos no hay agentes de la secreta. No existe el 007 en el reino. No. Uno se entera de cristianos que no los conoce ni la mamá como cristianos. No, mi amado. Somos llamados por Dios para salvación, porque fuimos sacados de las tinieblas. La Biblia nos enseña que el Señor nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la roca que es Cristo Jesús. Eso es vida eterna. Por eso, mi amado, yo no puedo tener en poco el llamado como diciendo, ay, pues yo llegué a la iglesia para servir o para hacer algo. Ese es mi llamado. No, mi amado, tu llamado es para ser eterno, para vivir una eternidad con Cristo, para vivir una eternidad con la familia de Dios, y para que en ese proceso de formación hacia la eternidad o de direccionamiento, de encaminamiento, llámalo como quieras, tú seas realmente partícipe de la gloria de Dios. El llamamiento, mi amado, no se queda en un hecho, en un acto o en un momento. Uno de los grandísimos peligros que hay en la iglesia se llama la apostasía. Y el mismo apóstol Pablo, hablándoselo a Timoteo, dice que no vendrá el Señor, no vendrá la segunda venida sin que antes venga la apostasía. Y hoy como nunca, yo creo, mi amado, donde tenemos todas las facilidades, todos los medios, todos los recursos, lo que sea, para poder estar en la presencia, buscar la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios, es cuando más deserción, alejamiento se percibe, donde más justificaciones se hallan, se encuentran para voltear la espalda, para renunciar, para abandonar, para volver al mundo.
no me gustó, es que no me simpatiza, es que el pastor, la pastora, los hermanos, la iglesia, la música, aquello, el calor, ay, es que, ay, ese calor. Yo no vuelvo porque hace mucho calor y si hace frío tampoco. Y si llueve menos. Y si no llueve, pues ciclovía menos. Nos llenamos de tanta argumentación para abandonar el llamado, para no prestar atención al llamado, que perdemos la perspectiva de la eternidad. Nos quedamos con lo superficial y entonces perdemos. Muchas veces hay tantos cristianos que pierden el encanto, porque llegar a la iglesia y ay, tan bonito, ay, eso tan lindo, mire cómo canta, y eso abrazan, ay, a uno tan rico que es que le digan, ay. Pero cuando descubre que es hincha de Millonarios, ahí se acaba todo el encanto. ¿Ah? Cuando descubre que es diferente a ti y que es una persona llena de errores como tú, y que es una persona pecadora como tú, y que es una persona que tiene unas ideas raras como tú, entonces se pierde el encanto y muchos olvidan el llamado. Porque no comprenden que el llamado es eternidad, hermano. Y que algo que Dios anunció, dijo, dice y seguirá diciendo, es que nosotros, unidos por el vínculo perfecto del amor, y según 1 Corintios 3, el amor es sufrido, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido. Por causa del amor debemos soportarnos los unos a los otros. Ay, no, es que a mí no me parece, es que a mí no me gusta, es que yo tengo una manera y es que a mí me parece otra cosa. Pues sí, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que tú has abierto tu corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador, igual que yo. ¿Y sabe qué nos hace eso? Hermanos, hermanos. Y que por el hecho de que Cristo en la cruz del Calvario derramó la sangre por ti para darte vida eterna, también la derramó por mí y la derramó por todos. A pesar de las diferencias, tenemos que aprender a vivir en esa unidad y amor. No podemos tener la misma manera de pensar, pero sí tenemos el mismo espíritu. No podemos tener la misma manera de sentir, pero sí tenemos la misma mente, que es la mente de Cristo. Es decir, es el conocimiento, es la palabra de Dios. Por eso el llamado no se puede quedar simplemente en si me agrada o no me agrada, en si me sirve a mi manera o no me sirve, en si me hacen o no me hacen. El llamado debe trascender a la eternidad. Porque con esa persona que no logras empatizar, puedes terminar casado. Con esa persona que tal vez no logras tú tener un acuerdo en algo, vas a tener que vivir eternamente con él, allá en la eternidad con el Señor. Porque no es lo bueno, malo, regular del uno o del otro. No es el gusto, lo que se siente, lo que me parece o lo que me gusta. Es lo que Dios dice y punto. Dios es un Dios de absolutos. Por eso mi llamado no se puede cifrar o no se puede direccionar simplemente en lo que a mí me parece. Bien dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo 5. No te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia lo repite, no confíes en tu propia opinión. El peor enemigo que tenemos no es Satanás. El peor enemigo es el que ves cada mañana en el espejo. Ese es tu peor enemigo.
Y lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, es hacerlo rendirlo ante el Señor. ¿Por qué? Porque tengo un llamado para la eternidad. Porque tengo un llamado para vivir en la unidad del cuerpo eternamente con Cristo, que es la cabeza. Eso es lo importante del llamado. Y podemos pasar toda la vida en desacuerdo en esta tierra, pero si nos unimos para adorarle, la hicimos. Si nos unimos para servirle, la hicimos. Porque ese es el llamado. Y muchas veces vamos a encontrar tropezadero en las personas, supuestamente para cumplir mi llamado. Pero no importa cuántas veces caigas por tropiezo de otro, lo importante es cuántas veces te paraste, cuántas veces continuaste. Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque el llamado es eterno. El llamado es eterno, la salvación. Y ahí es donde tú tienes que tener certeza absoluta de la salvación. Les contaba en el culto de las 7 que terminé leyendo un texto bíblico que busqué, lo usé para encaminar una parte de esta prédica, pero me dijo algo y me habló algo tremendo. Mira lo que dice Romanos 8. Otro texto supremamente conocido, Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos, dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Primera cosa. Amar a Dios implica tener claro que hay un llamado con propósito. Que el hecho de que el Señor nos haya escogido, ahorita lo vamos a ver, nos haya conocido, predestinado, nos haya todas estas cosas, no implica que yo no tenga que conocer y vivir para el propósito. ¿Por qué? Porque todo ayuda para bien. Versículo 29, porque los que antes conoció, dile al que está a tu lado, el Señor te conoció desde antes. También los predestinó. Escucha, somos predestinados. ¿Quiénes? Todos. Todos. Somos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Pero, dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación, ser hechos a la imagen del Señor. Para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó a estos, también llamó. Y aquí es donde viene la autodeterminación, el libre albedrío. Yo soy conocido, soy predestinado, pero yo decido. Y a los que llamó a estos también justificó. Esta es la obra de redención. Y a los que justificó a estos también glorificó. Dos particularidades que encontré en estos versículos. La primera de ellas es que todos están en pasado. No están a futuro, ni siquiera en presente. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Pensaba yo, oiga, bueno, lo del conoció, sí, pasado. Predestinó, bueno, también. Llamó, sí, válido, me llamó desde antes de la fundación del mundo, listo. Me justificó, listo, sí. Pero me glorificó. Oiga, si todavía estoy en esta carne, en este mundo. Pero en la Biblia dice que todo esto ya fue hecho. Amén. Esa inquietud de muchos, ¿cuánto tiempo duraremos después de morir? Antes de, ay, hermano, eso ya pasó. La misma Biblia lo dice, lo que ha de ser ya fue. Y lo que ha de pasar ya aconteció. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para Dios no hay tiempo. Porque somos seres eternos. Amén.
Ahora, mi amado, cuando yo miro esto, yo entiendo que esto está enmarcado en un propósito. Y dice versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún más, también el que resucitó y el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, qué garantía la que tenemos, ¿no? Escucha bien. ¿Quién nos va a juzgar? Cristo. Él nos va a juzgar. Él es el que se sentará en el trono a juzgar, dice Apocalipsis. Pero ponle cuidado. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero como si fuera poco, Él fue el que se entregó y pagó por nuestro pecado. O sea, tenemos al que juzgará, quién es el abogado, pero también quién es el que sacrificó y el que pagó. Este es un juicio ganado, hermano. Solamente por fe. Amén. Pero en ello yo tengo que comprender que mi llamado está fundamentado en Cristo. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga, nos amó. ¿Sí ve que también está en pasado? Por lo cual estoy seguro. Si es que está seguro. Porque si no estás seguro, pues no le digas que estás seguro. Pero puedes asegurarte diciendo que estás seguro para estar seguro que estás seguro. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que lo entendió, lo entendió. Oiga, es que nuestra eternidad no es una cosita de daditos de guayabita o de caricellazo o de vamos a ver si se lo merece. Nuestra eternidad está asegurada en el amor y en la promesa y en la palabra del Señor. Por eso mi llamado es solo, oiga, tome, reciba y viva la salvación. Somos llamados a ser salvos, conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados para la eternidad. Y no hay nada, mi amado. Ay, no, es que no, es que yo la embarré, es que se me salió la palabrota, es que hice lo malo, es que robé, es que no sé qué, perdí la salvación. Ay, a ver, espérate. ¿Tú crees que la obra redentora de Cristo es tan débil que el hecho de que tú falles va a llevar a que Él falla? No, man. Mira, mi amado, yo no sé, y yo respeto a todos los siervos pastores que hablan de que la salvación se pierde. Es imposible que la obra redentora del Señor se pierda, hermano. Yo lo que he dicho es, la salvación es como las llaves. Tú sabes que ahí están, pero puedes abandonarla. Pero sabes siempre, bueno, es que la llave no es un buen ejemplo, pero bueno.
tú siempre sabrás dónde está tu salvación, porque tu salvación está en Cristo Jesús. Y no hay otro en el que puedas ser salvo. Que no la quieras, que la abandona, eso es tu problema. Pero Dios no pierde. Su sangre derramada en la cruz no será desperdiciada. Por eso mi llamamiento es a vivir la eternidad con Dios. Ay, pastor, pero cuando uno por ahí la embarra, porque es que uno termina embarrando. Pues hermano, la Biblia lo dice. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. ¿Sí o no? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que no es, escucha bien, esto y la gracia como tal no es una justificación para hacer lo que se le dé la regalada libre albedrío. No, mi amada. Cuando tenemos vida eterna, el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu nos redarguye y sabemos que está mal. Inmediatamente nosotros nos arrepentimos. No es el que reza y peca empata, no. Es el que vive en Cristo Jesús. Ha sido lavado y redimido de todo pecado. Amén. Por eso si yo fallo, que con toda seguridad fallo. Por eso si yo peco, que con toda seguridad peco, porque la misma Biblia dice que el que diga que no tiene pecado ya es mentiroso. Por eso si yo me equivoco, que con toda seguridad me voy a equivocar, puedo vivir en la seguridad de que soy salvo. Porque Cristo Jesús que me amó, porque Cristo Jesús que me redimió, que me salvó, sigue ahí en su trono diciéndome: tú eres mi hijo amado. Amén. Este es el llamado a que tomes y disfrutes la salvación. Pero también no solo el llamado viene de parte de Dios y el llamado es para salvación. El llamado es para comunión, hermano. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, mira este versículo tan impresionante, el 9. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabes para qué el Señor nos hace el llamado? Para tener comunión con Él. Mira, mi amado, un verdadero cristiano, un salvo verdadero, vive en una permanente comunión con Cristo, hermano. No es solo cada domingo que en el culto, sino cada momento, cada instante. Yo les contaba que estuve ayer en la feria. La empresa de mi hermano montó un stand, yo se la diseñé y le hice el montaje de un stand en la feria de la construcción. Y estábamos ayer. Estábamos ahí con mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, unos primos estaban allá. Yo invité inclusive a algunos amigos que me puse en contacto, compañeros de la universidad. Y me terminé encontrando con un compañero que la última vez que nos vimos fue el día de nuestra graduación. Y yo me gradué hace 36 años, entonces hacía 36 años no nos veíamos. Tanto que él llegó preguntándome y me preguntó a mí: ¿conoce a Orlando Torres? Yo le digo: oiga, Iván, ¿qué hubo? Uy, hermano, eso es cómo ha cambiado. Imagínense, cambia uno un poquitico en 36 años, ¿sí o no? La cuestión es que estábamos ahí hablando y pues mis hermanos estaban ofreciendo un brindis, estaban ofreciendo whisky, estaban ofreciendo comida y una cantidad de cosas porque invitaron a muchas personas para ofrecer eso. Y pasa una de las niñas que estaba atendiendo whisky
Y entonces Iván, el compañero, dice, ay, venga, brindamos, hermano, y me va a dar. Y le digo, no, gracias, hermano, no tomo. Uy, no me diga que se volvió evangélico. Y le digo, sí. Hace 29 años soy cristiano y hoy día soy pastor de una iglesia cristiana. ¿En serio? ¿En serio? Le digo, sí, hermano. Me dice, oiga, chévere, hermano. Chévere. Bueno, palabras más, palabras menos, es que en mi mente hubo un pensamiento. ¿Y qué tal se me ha hecho un hito? Ay, no vayan a salir que ustedes no han pensado en cosas similares. Uy, no, yo soy santo, santo, santo. Si no es por un whisky, es por otras cosas, pero la cuestión es que, no, mire, vino el pensamiento. ¿Qué tal yo me tomara un whisky? ¿Qué tal? Y entonces en ese momento, por alguna circunstancia, yo me alejé me hicieron una llamada y me alejé para contestar porque tenían música. Me hice distante y veía de lejos el stand y todos allá hablando y compartiendo. Y yo estaba hablando. Y ese pensamiento de qué tal si me tomo un whisky, me llevó a esto. Oiga, llevo 29 años diciéndole a mis hermanos, ser cristiano marca diferencia. ¿Ustedes se imaginan donde me vean con un whisky en la mano? Mis sobrinos, yo tengo unos sobrinos, hay una sobrina que dice, ay tío, a mí me fascina cuando me hablas. Y le digo, sí, pues ojalá te fascinara cuando que recibieras a Cristo, que es más importante. La cuestión, mi amado, es que yo pensaba y meditaba en ese momento, mi vida con el Señor tiene que estar por encima de cualquier circunstancia. Y pensando anoche en el tema, decía yo, lo voy a contar porque esto es comunión. Que todos los eventos, todos los momentos, todas las circunstancias que enmarcan nuestra vida, aún las equivocaciones, esté presente Cristo. Esto es comunión. Porque hay quienes creen que comunión es solamente venir al templo el día de la oración, de pronto el domingo y arrodillarse un poquito. Amén. No, es importante eso, sí. Pero la comunión es cuando vas en el bus, cuando estás en el trabajo. Y somos llamados a tener una verdadera comunión. Primero, con el Padre a través de Cristo. Y segundo, con mis hermanos a través de Cristo. Yo no sé cuánta de tu familia terrenal es cristiana y ha recibido al Señor. Pero casi que estoy seguro que la mayoría no son cristianos. O hay alguien que diga, no, la mayoría de mi familia es cristiana. Sería una gran bendición. ¿No? Lo que significa es que en la eternidad tú no vas a volver a ver a tu familia terrenal, pero sí vas a ver al que está sentado al lado. En la eternidad vas a pasarla con el que está a tu lado. Amén. Entonces necesitamos, y para Dios es tan importante, que el mismo apóstol Juan dice que si tú dices amar a Dios, pero no amas al hincha de Millonarios, al que es diferente a ti, al que piensa diferente a ti, al que actúa diferente a ti, aún al que hace contra ti, si no lo amas, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Y ahí es donde uno a veces se pregunta por qué hay cristianos que se van de la iglesia porque le cae mal el hermanito, que se van de la iglesia porque el pastor, que se van de la iglesia porque el servidor, que se van de la iglesia porque me hicieron o no me hicieron. ¿Qué clase de comunión teníamos? ¿O qué clase de comunión era esa? Porque el Señor nos llama a tener comunión con Él. Y es imposible tener comunión con Dios si no tengo comunión con la familia de Dios. Es imposible tener comunión con la cabeza si no tengo comunión con el cuerpo. Comunión. Y en esa comunión el Señor nos dice, sopórtense. Dile al que está a tu lado, si sabes, ¿no? Te tocó aguantarme. Hay algunos que se les derraman las lágrimas diciendo, sí, me toca, ¿cierto, Laurita? Me toca aguantar.
¿Sí? Escucha, la comunión no es el sentirse bien. Nos toca a veces sentirnos mal para mantener la comunión. Mi esposa tiene una... Nosotros duramos más de 5 años yendo aquí cuando estaba aquí en la olla aquí detrás de Abastos. Nosotros íbamos continuamente a hacer campañas allí. Y muchas veces llevábamos sopita, chocolate y todas esas cosas. Nosotros queríamos alcanzar a los muchachos que estaban en las drogas y todo. Y a mí me impactaba muchísimo era ver a mi esposa cómo iba y cogía todos esos que estaban vueltos nada de pegante, ese pegante que se les pega así, que huelen a... Iba y los cogía y les daba sus apachucharos y luego yo le decía, a mí no me vaya a abrazar. Y yo pensaba y decía, no, en serio yo decía, tremendo. Porque, ¿qué tal un abrazo de esos? Salve esa vida para Cristo. ¿Saben, mis amados? Es que la comunión no es que sea, somos todos hinchas de Santa Fe y pensamos igual y todo. No. La comunión es que somos tan diferentes, pensamos tan diferentes, actuamos tan diferentes, vivimos tan diferente, pero nos amamos porque Cristo pagó el mismo precio por ti, por ti, por ti y por mí, su sangre. Y esa comunión con Él, que puede ser más cercana o más lejana según la manera como la vivamos, es real, la tuya como la mía. Entonces somos llamados no solo a ser salvos, sino a tener comunión, a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Hay algunos bien recargaditos, pero bueno, ¿sí? Hay algunos que quieren abusar. ¿Saben quién quiere abusar normalmente? El que no es. Ese es el que quiere abusar. El que, es que a usted le toca. Como nos han dicho, usted es el pastor, a usted le toca. Una vez nos vinieron aquí a la iglesia diciendo, a usted le toca pagarnos el arriendo. ¿Sí? ¿Cómo no? No. Pero hay ocasiones donde, hermanos, sí, uno sabe, pues, es el hermanito bendición. ¿Cuántos dicen amén? Digo, los hermanitos bendición, digan amén. Los hermanitos bendición son esos hermanitos que salen con cada cosa, hermano. Ay, Dios mío. Toca amarlos. Toca soportarlos. Toca sobrellevarlos. A veces con lágrimas, pero siempre amándolos. ¿Por qué? Porque somos llamados a vivir en comunión. Ahora sigan amén. Eso. Ahora dile al que está a tu lado con ganas, hermano, diga amén. Y por último, mi amado, somos llamados, no solo el llamado hecho por Dios, no solo el llamado para salvación, no solo el llamado para la comunión, somos llamados a servir. Dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, tú sirves para algo. ¿En serio? Isaías capítulo 41. Isaías 41. Versículo 8 y 9. Y quiero que allí donde diga Israel o Jacob pongas tu nombre. Amén. A ver, vas a leerlo en voz fuerte conmigo. Versión Reina Valera del 60. Si no la tienes, mira la pantalla. Y dice, eso parece un vallenato, pero no. A ver, di conmigo, pero tú, Orlando, siervo mío eres. Tú, Orlando, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije,
mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Escucha bien, mi amado. Ser siervo de Dios no es una carga. Es más, ¿sabes qué dijo Jesús? Ya no les diré más siervos, ahora los llamaré amigos. Oiga, yo soy amigo. Claro. Así como el privilegio que nos da Juan capítulo 1 versículo 12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Somos hijos. Tenemos la potestad de ser hechos hijos. Y tenemos que tener la revelación como hijos y vivir como hijos, hablar como hijos, sentir como hijos, pero decidir ser siervos. ¿Por qué? Porque o eres siervo de Dios, esclavo de Dios, o eres esclavo, siervo de Satanás. Punto. ¿A quién quieres servir? Delante de ti, dice el Señor en Deuteronomio, pongo el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Tú escoges. El Señor no nos forza, pero nos muestra el camino. Y el camino en el llamado es: sírveme. Ahora, ¿qué es servirle a Dios? ¿Qué es servirle a Dios? Servirle a Dios es servir a los demás. Eso es servirle a Dios. Servirle a Dios es servirle a los demás. Ahora piensa esto: ¿a quién le sirves tú? ¿Cómo le estás sirviendo a otros? ¿En qué estás sirviendo a otros? Ahí sabes si eres o no eres siervo de Dios. Porque hay algunos que buscan servirse a sí mismos, que la Biblia dice, son muchos los llamados, más pocos los escogidos. ¿Sabe, mi amado? El llamado del Señor, si bien es cierto, es para eternidad, salvación eterna, para comunión, es un llamado para privilegio, porque servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios es un principio de grandeza. El que quiera ser grande, el mayor en el reino de los cielos, sea siervo de todos los demás. Yo no vine para ser servido, dijo el Señor, sino para servir. Pablo dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró al hecho de ser Dios para decir, ay no, yo no lo voy a hacer, sino que se despojó, la kenosis, se despojó a sí mismo, humillándose y haciéndose hombre. En la condición de hombre se hizo siervo, y en la condición de siervo se hizo maldito, muriendo en la cruz por ti y por mí. Haya pues en ti, aprended de mí, dijo en Mateo capítulo 11, que soy manso y humilde de corazón. Por eso, mi amado, el llamamiento es a ser siervos, a que yo sea alguien que realmente haga algo dentro de la obra de Dios, para Dios, y que se refleje en la vida de los demás. Que se refleje en la vida de los demás. Que alguien pueda decir, estoy agradecido con Dios por la vida de mi hermana, por la vida de mi hermano. Estoy agradecido porque oró por mí, me invitó, me sonrió, me abrazó. ¿Cuántos testimonios tenemos nosotros de personas que por una sonrisa y un abrazo son ganados para Cristo? Sin predicarles nada, hermano. ¿Por qué? Porque tienen un corazón de siervo. Pero hay quienes llegan a la iglesia, bueno, atienda al meje, sirve el meje, ore el meje, ayude el meje, dé el meje. ¿Ah? Cuando la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir. El llamamiento tiene que ver con servicio, hermano. Pero no porque cumplas un oficio estás sirviéndole a Dios.
Porque hay muchos que se sirven a través de un oficio. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? ¿Qué haces? ¿Barres? ¿Limpias? ¿Cantas? ¿Tocas? ¿Predicas? ¿Enseñas? ¿Cuál es la motivación? Si es que te aplaudan, si es que te miren, el Señor lo dice. Oiga, si van a orar no sean hipócritas. Si van a ayunar no sean hipócritas. Y se lo extiendo, si van a servir no sean hipócritas. Porque ellos aman el que los vean los hombres. Ay, mire cómo canta de lindo. Ay, mire cómo predique bonito. Ay, mire cómo barre de chévere. Ay, mire cómo enseña de bonito. Pues esa es tu recompensa. La Biblia lo dice. Ay, ya quedaste pago. Pero eso no lo ve el Señor. Por eso la Biblia dice que cuando una mujer anciana se acercó al alfolí del templo y puso 2 blancas, es decir, puso 100 pesos en monedas de 50, que era todo lo que tenía, dice que Jesús vio, porque de su corazón dio todo. ¿Ah? Los otros que habían dado todo lo que les sobraba, todo lo que tenían, todo, eso daban de todo. Pero solo Jesús, dice la Biblia, que vio. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de un siervo. La Biblia habla de un fariseo orando con las manos en alto y decía: gracias te doy, Señor, porque, y es más, dice allí que oraba para sí mismo. Gracias te doy porque no soy como los demás. Yo sí traigo mis diezmos, yo sí cumplo los ritos, yo sí hago aquí, acullá, yo soy ahí en la alabanza, yo estoy en los sugieres, yo estoy ahí maestro, yo predico, yo todo lo hago, Señor. Y no soy como... Y el otro que estaba allá, el publicano tirado en el piso arrollado, ni siquiera oraba, sino decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dice que el Señor vio y dijo: ese sí fue. El otro no. Ese es el corazón de un siervo. Y el llamamiento tiene que ver con eso. ¿Cuál es tu motivación para venir un domingo? ¿Cuál es tu motivación para participar en algo? ¿Cuál es tu motivación para compartir con los demás? ¿Cuál es tu motivación? Ahí es donde está el llamado, porque el Señor te ha llamado para ser su siervo. ¿A quién le sirves? O más bien, ¿quién evidencia? Porque por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Y esos son los frutos del llamamiento. Cierra tus ojos. Pídele al Espíritu Santo, dile: Señor, ¿qué debo aprender de esta palabra, Señor? ¿Qué parte de mi vida? Hermana, esta hora, en este momento no, en la oración nunca. ¿Qué parte de mi vida, dile, debe ser transformada por esta palabra? ¿Qué área de mi mente y mi corazón necesitan ser empoderados por esta palabra? Dile: Espíritu Santo, háblame, enséñame. Dile: Espíritu Santo, guíame. Permíteme, Señor, ir más allá de lo racional para entrar en el ámbito espiritual. Que yo comprenda, Señor, que esto del llamado no es un cliché, no es una moda, no es un momento. Tu llamado, Señor, es eternidad. Por eso te pido, ayúdame a ser sabio y entendido, Señor. Dile: Señor, ayúdame a comprender los misterios escondidos allí. Y tal vez tengamos que decir: perdóname, Señor, porque he tenido en poco tu llamado. La Biblia habla de que muchos buscaban a Dios por intereses personales, al Señor Jesús.
pero fueron muy pocos los que realmente le servían. Y hoy en la iglesia el Señor sigue manifestando aquella palabra que un día le dio a los discípulos cuando dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Tú le sirves a Dios en tu casa, con tu familia? ¿Le sirves a Dios en tu trabajo? ¿Le sirves a Dios en tus recreaciones, descansos? ¿Le sirves a Dios? ¿Tienes comunión? ¿Certeza de tu salvación? ¿Eres sensible al llamado de Dios? Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, trae sobre esta tu congregación, Señor, una manifestación especial y sobrenatural. Que por tu palabra hoy tu iglesia, Señor, comprenda las profundidades, Señor, de tu llamado, la importancia real del llamamiento, Señor. Que no se quede simple y llanamente en pensar que es cumplir un oficio, pero si voy a realizar ese oficio, que allí se manifieste de una manera poderosa, verdadera, tu gloria y majestad. Bendice a tu iglesia, Señor. Quita todo engaño y toda mentira, Señor, que ha venido, sea por la religión, por la ignorancia, por las pasiones, por las voces del mundo, del diablo o de la carne. Toda mentira que siempre quiera desviar el verdadero llamado, Señor. Quita, Señor, el engaño que pueda haber para desvirtuar tu obra, Señor. Señor, empodera cada corazón y cada mente, Santo Dios. Yo te lo pido. Empodéralos con tu palabra, empodéranos con tu palabra para vivir, Señor, en tu voluntad, para cumplir tu propósito, Señor, para extender tu reino, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, mi amado. Levanta tus manos y dile: Señor, delante de ti te pido perdón si he sido necio en el llamado. Pero también te levanto adoración, porque para eso soy llamado. Dile: yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Yo quiero, Señor, vivir para ti y en tu voluntad.